Génesis 31. Es un pasaje muy largo, hermanos, son 55 versículos. Así que vamos a orar. Y después ya, conforme vayamos dando la predicación, vamos a ir leyendo los textos. Incline su rostro un momento y vamos a gracias al Señor. ¿Le parece? Dios, te damos gracias esta tarde, Señor, por la bendición de estar aquí reunidos, Señor. Hemos exaltado tu nombre, Señor, hemos alabado y cantado, Señor, con nuestras voces. Y esperamos, Señor, que podamos hacerlo, Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, Señor. Que seamos ofrenda agradable a ti, Señor. Y ahora queremos, Señor, recibir, Señor, tu palabra, Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor, obre en nosotros, Señor, a través, Señor, de tu palabra, Señor, martillando nuestros corazones, Señor, para hacerlos sensibles a tu voz, Dios. Que seas tú glorificado, Señor, en todo lo que hacemos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. El capítulo 31 de Génesis, hermano, nos ofrece el relato de las desavenencias entre la familia política y las decisiones que se deben de tomar en momentos críticos. En tu vida y en mi vida, hermano, habrá circunstancias en las cuales deberemos tomar decisiones que van a afectar nuestras vidas y nuestras relaciones. Por ejemplo, la palabra de Dios dice: por tanto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Significa, hermano, que en ese momento, cuando tú te casas, en ese momento, hermano, la que fue tu familia hasta ese entonces, papá, mamá y hermanos, pasa a un segundo término y ahora es una nueva familia que es tu esposo, tu esposa y lo que va a ser tus hijos. Esa es otra familia completamente aparte. A partir de ahí, hermano, todas las decisiones que tú tomes afectarán a tu familia primeramente y a tus relaciones con tu familia extendida o tu familia política, porque acuérdate, la familia de tu esposo o de tu esposa pasa a ser parte de tu familia. Bueno, aquí se le conoce como familia política, ¿ok? O familia extendida. En algunos momentos vemos cómo Labán hace alarde de su poder económico e incluso de su poder humano. ¿Qué significa los miembros de su familia, incluidos los criados, para hacer daño si fuera necesario? Él le dice: ¿qué pretendes engañándome de esa manera?, preguntó Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto? Porque me engañaste. ¿Y por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música al son de panderetas y arpas. ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió: deja en paz a Jacob. Él hace alarde: si yo tengo poder, tú aquí llegaste como cualquier advenedizo y yo tengo poder para destruirte. Normalmente, hermano, cuando tú conoces a una persona, por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposa, a un lado de ellos vivían, en aquel tiempo vivía su tío y sus primos. Y no creas que me recibieron de muy buena gana. ¿No? Así como que, ¿y qué? ¿No? Y en aquel tiempo, como yo era recién convertido, dije: pues como ya nos toque. Dije: no los voy a cargar, ¿va? Pero, pues el día de hoy, aunque no quieran, pues ya no pueden hacer nada. ¿No? Entonces así es esto, hermano. No siempre le va a sacar bien a la familia política, ¿no? No siempre le va a sacar bien. Y entonces, hermano, fue un poquito lo que pasó con Jacob, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Por lo que va a venir ahorita a continuación. En el relato también se mencionan los ídolos de la familia o terafines, los cuales fueron hurtados por Raquel. Esto después de haber dicho que su padre las había vendido. Raquel y Lea respondieron: por nuestra parte está bien, de todos modos nosotras no heredaremos nada de las riquezas de nuestro padre. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras, y después de habernos vendido derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras.
La posesión de los dioses del hogar implicaba el liderazgo de la familia y en el caso de una hija casada, aseguraba para su esposo el derecho a la propiedad de su padre. Pero a nosotros, ¿cómo nos aplica este relato? La mejor manera de comprender este pasaje es explicándolo con otro texto de la Biblia. Yo le he dicho, hermano, que la Biblia se explica a sí misma. No hay desavenencias, no hay contradicciones en la palabra de Dios. Cuando usted no comprenda un pasaje, siga leyendo. Más adelante encontrará la respuesta a esa duda. ¿Así? ¿Cuál es el pasaje que vamos a usar para explicar los 55 versículos de Génesis 31? Mateo 10, 28 al 39, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice lo siguiente: no les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Más bien, témanle a Dios, que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Se compran 2 pajaritos con solo una moneda, pero aun cuando son capturados, no dejan de estar bajo el cuidado del Padre de ustedes. Dios les tiene contados a ustedes hasta sus cabellos, así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajaritos. Si ante la gente alguien está dispuesto a decir que cree en mí, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue ante los demás, yo también lo negaré ante mi Padre que está en el cielo. No crean que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino para traer desacuerdo y para causar divisiones en la familia. En la versión Reina Valera dice: he venido a traer espada. No he venido para traer paz, sino para traer desacuerdo y para causar divisiones en la familia. El hijo estará contra de su papá, la hija estará en contra de su mamá, la nuera estará en contra de su suegra. Los enemigos de uno serán sus propios parientes. El que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no le doy el honor de ser mi seguidor. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, tampoco puede ser uno de mis seguidores. El que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme, no merece ser de los míos. El que se aferra a su vida la perderá, pero el que dé su vida por mí la encontrará. Si usted quiere entender los 55 versículos de Génesis 31, con que comprenda este texto, hermano, estamos del otro lado. El título de hoy, hermano, es: ¿a quién debemos temer? Dentro del tema general, la Biblia es la palabra de Dios. ¿A quién debemos temer? Analicemos el texto de Génesis 31 desglosando el texto de Mateo. Vamos a leer, hermano, Génesis 31 del 1 al 13, ¿le parece? Entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían: Jacob le robó todo a nuestro padre. ¿Se acuerda que le dije que no siempre le va a caer usted bien a los parientes? Ahí está. Eran sus cuñados. Mira, este advenedizo llegó sin nada y ahora mira todo el ganado que tiene. Se lo robó todo a nuestro padre. Logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño y les dijo: noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre, sin embargo me ha estafado cambiando mi salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño, pues si él decía: los animales manchados eran tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Y cuando él cambiaba de opinión y decía: los animales rayados eran tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. De esa manera, Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. En una ocasión, durante la época de apareamiento, tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayados, manchados y moteados. En mi sueño, el ángel de Dios me dijo: Jacob, y yo respondí: sí, aquí estoy.
El ángel dijo: levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño. Pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. El texto en Mateo, ¿qué dice Jesús acerca del temor? Mateo 10, 28 al 31. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Dios te da una orden, hermano, en su palabra. Por tanto, el hombre dejará padre y madre. Está diciendo: el amor que le hayas tenido a tus padres y a tus hermanos, debes hacerlo a un lado, y ahora tu amor, tu afecto, tu atención, tu trabajo es solamente para la persona con la cual te vas a unir en matrimonio, sea él, sea ella. ¿Ok? En este caso se entiende que se le dice al hombre: por tanto dejará al hombre a padre y madre. En palabras sencillas, hermanos, quítate la mamitis. ¿Sale? Es que tengo que ir a ver a mi mamá cada 8 días. Yo tuve un papá que tenía hermanitis. Él no tenía mamitis, él tenía hermanitis. Cada 8 días íbamos con la tía Flora. Cada 8 días. De Iztacalco a la San Felipe de Jesús, en aquel tiempo estaba colgado. Y todos nosotros: no, otra vez no. Porque ya sabías a lo que ibas a llegar. Los hombres, mi papá, mi tío y algún otro vecino, a chupar, ¿no? Sus caguamas, el fútbol. Las mujeres a la cocina. Y los hijos, pues ahí arrégleselas en el patio, ¿no? En aquel tiempo era de tierra. Con una letrina, hermano, en aquel tiempo era una letrina. Estábamos felices, hermano, la primera vez, la segunda, pero ya después de 55 veces ya no estás tan feliz. Y me acuerdo que mi mamá le decía, ¿no? Porque ella me lo dijo: llévanos a otro lado, ¿no? No sé, aunque y entonces, hermano, mi papá nunca fue de recursos. Entonces yo me acuerdo que algún día nos llevaron a Aragón, a Chapultepec, no, Aragón sí. Era más barato Aragón que Chapultepec en aquel tiempo. Pero los traumas, ya sabes, de niño, ¿no? Es que tú querías que te compraran cosas y pues los papás, pues no. No sé si te acuerdas que en aquel tiempo, hermano, había unas burbujitas así de jabón y esas en aquel tiempo costaban muy caro para el presupuesto de aquel tiempo. Entonces papá decía, no. Y si por suerte te las compraban, de tanta emoción se te caía al piso y ya no hacías burbujitas, hermano. Algo así era, ¿no? Quería un refresco, no, uno para, como éramos en aquel, nada más éramos 3. Entonces para mi hermano y yo siempre nos compartíamos la mitad, ¿no? La mitad y la mitad del refresco. Y así. A veces nos llevaban ahí, los que conozcan por allá por el metro aeropuerto, bueno, lo que es terminal aérea. Sobre la Ignacio Zaragoza, hermano, antes no había todo eso que hay el día de hoy, era puro pasto, había unas vías. Ahora ya apaguen sus teléfonos, por favor. Y había una aurrera. Entonces ahí nos dejaban a nosotros, nuestros papás, aquí se quedan, no se vayan a ir. En aquel tiempo no robaban niños tan fácilmente. Y eso, ¿quién iba a quererse robar a alguien como yo, no? Si todo desnutrido, ¿no? Entonces se iban allá mis papás y compraban bolillos y un pollo. Esos eran nuestros días de campo, hermano. Pero éramos, ¿no? Pero te digo, o sea, mi papá tenía hermanitis y con la tía Flora. Entonces, no, hermano. Dice Dios, no. Tú formaste una nueva familia, dedícate a tu familia.
a tu familia. Yo no estoy diciendo, hermano, que no visites a tus padres. Yo no estoy diciendo eso. Y Dios tampoco lo está diciendo. Dios no dice que no ames a tu familia. Dios dice que la ames, pero no más que a Él. Entonces, hermano, se le aparece Dios a Jacob y le dice: sal de aquí. Lo peor que pueden hacer los hombres es matar el cuerpo. Eso es lo peor que te puede hacer un ser humano, matar tu cuerpo. La muerte física no es la tragedia suprema para el cristiano. Mira, una persona que no tiene a Dios, se le muere un ser querido, hermano, y es una tragedia, porque ya nunca más lo volverá a ver, por todo el sentimiento de culpa. Acuérdate que los seres humanos somos así, nos la vivimos peleando, ¿no? Ayer nos decían ahí en la cena de matrimonios: este que está a tu lado y esta que está a tu lado es con quien te vas a morir. Vas a pasar toda tu vida, porque así es en Dios, toda tu vida con esa persona. ¿Para qué te agarras de la greña? ¿No? Mejor empieza a cambiar tus actitudes y traten de llegar a un consenso. Dejen que Dios sobre y entonces el amor surgirá. Porque yo que me acuerdo, hermano, uno no se casa enojado, ¿no? Al menos cuando yo me fui a casar, hermano, yo no iba enojado. Yo estaba enojado porque no llegaba la novia, ¿no? Porque estaban ahí, le dijeron una oración, hermano, como 3 horas de oración, ¿no? Y lluvia de bendiciones. Y yo así, tenemos, ¿no? Porque pareciera que tiene que ser forzoso. La novia tiene que llegar tarde. Mujeres impuntuales, lleguen temprano, ¿no? Me estaba arreglando. Te vas a desarreglar, hombre. Entonces, ya. Total, hermano, yo no estaba enojado, hermano. Yo estaba bien feliz porque me iba a casar. Y que yo me acuerde, Laura tampoco llegó enojada, ¿no? Me acuerdo que nos preguntaron: ¿vienen por su voluntad? Sí. No me llevó la policía ni... Nos decía ayer el pastor Brent, ¿no? Entonces, ¿ahora por qué están enojados? Pues tú llegaste por tu voluntad y tú dijiste: sí, amo a esta persona. Y cuando me preguntaron en la salud y en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, sí. Y me acuerdo cuando hasta dijeron: y puede besar a la novia, ¿no? Y entonces, si en el camino ese amor se perdió, dejen que Dios sobre para que el amor vuelva a surgir. El amor de Dios, el humano no sirve. Entonces, hermano, te decía, Dios le da una orden a Jacob. Es la bomba de aquí, ¿no? ¿Ah? No. Sí, tener una bomba atómica, porque es una bien fea. Y entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? Manda a llamar a sus esposas para pedirles permiso, ¿no? Oigan, ¿no? Ustedes saben que yo he trabajado 20 años para su papá, ¿no? No, hermano, cuando Dios te da una orden, hazlo. Si Dios dice, hermano, que por tanto dejará el hombre padre y madre, así es. No te desatiendes de tus padres, no te desatiendes de tus hermanos, pero no son tu prioridad. Tu prioridad es tu familia, tu esposo y tus hijos, tu esposa y tus hijos. Esa es tu prioridad. Eso es lo que manda Dios. Hazle caso a Dios. Si no, por eso vienen tantos problemas. Dios le da una orden y este hombre le dice a sus esposas: ¿cómo ven? ¿Nos vamos o no nos vamos? No les preguntes, agarra tus cosas y vete, ¿no? Porque por eso están los problemas. Si este hombre hubiera agarrado y ¿saben qué? Vámonos, ni tiempo le da a Raquel de agarrar los terafines. Pero le avisó y aquella lista dijo: ¿no? Y es que lo roba. Fíjate en qué problema se hubiera metido, hermano. Yo conozco el texto bíblico, tú también lo conoces, pero imagínate cuando él dice a Labán:
busca entre todas mis cosas y el que los tenga, que lo maten. Imagínate que los encuentren a Raquel y la tienen que matar. Eso es lo que pasa, hermano, cuando no obedeces a Dios y andas pidiendo opinión. ¿Sale? Eso es lo que pasa. Te metes en problemas. Entonces, la muerte física no es la tragedia suprema para el cristiano. Cuando a un inconverso se le muere un familiar, no le cabe el dolor. Te decía yo, se la pasan peleando y luego ya cuando la persona se muere, así quieren decirle todo lo que nunca le dijeron. Ay, es que nunca te pedí perdón. ¿Para qué pierdes el tiempo? El cristiano no. Se supone, hermano, que el cristiano vive una vida ¿de qué? De perdón. Si has leído el Padre Nuestro, ya mero lo vamos a estudiar, hermano. Ahora que terminemos lo de los viernes, yo creo que vamos a analizar el Padre Nuestro. Porque nosotros pensamos, el Padre Nuestro es la oración que Jesús dejó para orar. No, estás completamente equivocado. Sus discípulos le dicen, enséñanos a orar. Y Él les dice, cuando ustedes oren, no sean como los incrédulos, que creen que por estar repitiendo vanos rezos serán escuchados. No sean como ellos. Él les dice, ustedes orarán así. No les dice, esta es la oración que harán. Él dice, ustedes orarán de esta manera. Primero, reconociendo que el gentil, que el inconverso no puede referirse a Dios como Padre, no tiene ese privilegio. Ustedes sí. Ustedes pueden llamar a Dios Padre porque se han reconciliado. ¿Qué? En aquellos tiempos, hermano, era inimaginable que un judío le dijera a Dios ¿qué? Padre. Es más, ni siquiera se mencionaba el nombre. El nombre como tal de Yahvé no se mencionaba. Era tan sagrado que ni siquiera lo pronunciaban ellos. Le decían el Elohim, el Elión, cualquier otro nombre menos Jehová. Y Cristo dice, ustedes orarán de manera diferente que todos ellos. Ustedes le dirán a Dios, Padre nuestro. Entendiendo que Él es el creador de todo el universo, por eso Él está en el cielo y nosotros somos polvo. Por eso dice que estás en los cielos. Y después le explico lo demás, ¿vale? Pero nosotros entendemos mal, ¿no? Y nos quedamos con lo católico. Hay que orar el Padre Nuestro. No, estás mal. Aunque lo repitas, no te sirve de nada, porque no es una fórmula mágica. Cristo les decía, ustedes tienen una relación diferente, por lo tanto, ustedes tienen una forma diferente de comunicarse con el Padre de manera íntima. Por eso les dice, ustedes orarán de esta manera. Bueno, entonces, hermano, cuando un familiar se le muere a un cristiano, uno sabe a dónde va ese familiar. Si es cristiano, sabes dónde va a estar, con Dios, punto. Y también, si murió inconverso, sabes dónde va a estar, en el infierno y punto. Que llores, no lo saca. Que te deprimas, no lo saca. Que te mueras junto con él, no lo saca. Y a ti quién sabe si no te meta, no sé. Sí, ¿no? Me voy a morir contigo y te suicidas, te vas al infierno. Yo quisiera decirte otra cosa, pero no puedo. O sea, eso es lo que dice la Biblia. Escucha. Morir es estar con Cristo y es por tanto mucho mejor. Es la liberación del pecado, del dolor, la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte. Un verdadero cristiano, primero, no está buscando la muerte. Segundo, no se tira en la depresión y dice, ya ven por mí. No. Un verdadero cristiano sabe que tiene un propósito en esta vida, pero que el día que muera, en las circunstancias que muera, sea en su cama, sea trágicamente, sea que iba pasando y una bala perdida, como haya sido, sabe que va con Dios. Eso lo sabe. Ya no hay, ¿qué dice Eclesiastés, no? Qué dichoso es el hombre que se muere. ¿Por qué? ¿Qué?
cesa de toda su labor. Ya no tienes que preocuparte de nada, de nada. Es el traslado a la gloria eterna, de modo que lo peor que los hombres pueden hacer es, en un sentido real, lo mejor que puede sucederle al Hijo de Dios. O sea que si te matan, te hicieron un favor, te vas con Dios. Pero hermano, eso solamente lo entienden los hijos de Dios. Los ancochados tienen miedo de morirse, porque este mundo es tan hermoso, ¿eh? Hay tantas cosas que ver. Imagínate rebajar a Dios a nivel de este mundo. Eso es lo que pasa, hermano, cuando tú amas más las cosas de este mundo que a Dios. Es como decir que yo estuviera enamorado del púlpito. Este púlpito es mejor que Cristo. Hay que revisarle la cabeza al pastor, ¿no? Lo mismo, hermano, cuando tú pones tu esperanza en el dinero, en una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es mejor que Cristo. Y lo que tú y yo sabemos es que no hay nada, nada, nada más excelso que Dios. Lo mejor que te puede pasar en la vida es Cristo. Dios es el único que puede arrojar el alma al infierno, y esto implica la pérdida mayor, separación eterna de Dios, de Cristo y de toda esperanza. Jesús hace una comparación entre los pajarillos y los cabellos de nuestra cabeza. Si lo vemos así, incluso un pajarillo tiene más valor que un cabello. Pero Dios está al tanto de cada detalle de nuestra vida. Cada cabello de su cabeza está contado. Así que no debemos temer. ¿Acaso Dios sabrá lo que me está pasando? Y dice la palabra, Él tiene contados cada uno de tus cabellos, pero yo soy pelón. No estás entendiendo. No estás entendiendo. Él dice que si Él se fija en cosas tan absurdas como el cabello, la cantidad de cabellos que tenemos, ¿no se fijará por las más cosas? ¿No sabrá del sufrimiento, del dolor, de todo lo que pasa? Claro que sí. Jacob dice, pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño, solo que pareciera que el temor podía más que la fe. Entonces el Señor le dijo a Jacob, regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de ahí, y yo estaré contigo. El texto nos dice que ya Dios le había dado una orden, pero como pasa en muchos casos, tomamos parecer para sentirnos seguros. Levanta una obra. ¿Y tú? ¿Será de Dios? ¿Y si le pongo un vellón? ¿No? Pero ya Dios no contesta así. Y entonces empiezas a buscar a personas que son de mucho más tiempo que tú. Oye, ¿cómo ves? Dios me está diciendo que levante una obra. Pues levántala. Confirmación 1, ¿no? Ten cuidado, porque que sea la voz de Dios y no sea indigestión, ¿no? Chino, tacho. Entonces ahí vas, ¿no? Entonces, si ganan los taches, no la levantas, aunque Dios te haya mandado. Si ganan las palomitas, la levantas, pero no le hiciste caso a Dios. Es lo mismo que hizo Jacob. Manda a llamar a sus mujeres. ¿Cómo ven? ¿Nos vamos o no nos vamos? ¿No? Entonces Jacob mandó a llamar a Raquel y a Lea y al campo donde él cuidaba el rebaño, y les dijo, noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí. Mateo 10, 32, 33. Todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. En el texto de Génesis, no vemos claridad en cuanto a esto, sino hasta el versículo 42. ¿Qué dice el versículo 42? En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo, por eso se te apareció anoche y te reprendió. Antes de este versículo, hermano, solo vemos argumentos y conductas propias de gente que no conoce a Dios. Vamos a leer desde el 14 hasta el 41, hermano. Dice la palabra del Señor:
Raquel y Lea respondieron: por nuestra parte está bien. De todos modos, nosotros no heredaremos nada de las riquezas de nuestro padre. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras, y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre te la ha dado a ti, nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Así que adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho. Hermano, esto no es confirmación de Dios, solamente es un razonamiento humano de sus esposas. ¿Qué obtuvimos nosotros de ganancia por habernos casado contigo? Le trabajaste 14 años. ¿Y dónde está el beneficio? Claro que esta es nuestra riqueza, ahora esto es de nosotros. Razonamiento humano. Entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos y puso en marcha a todos sus animales, reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padán Aram y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos esquilando sus ovejas. Así que Raquel robó los ídolos de la familia de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. De ese modo Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galat. Ya vemos una vez más conducta meramente ¿qué? Humana. Dice que se fue a escondidas. Lo quiso engañar, ¿no? Está esquilando sus ovejas, es el tiempo. ¿Te das cuenta, hermano, cómo no es dirección de Dios? Porque cuando Dios te dice algo, hermano, tú tienes esa seguridad. ¿Sabes qué? Hazlo. Hay algo que no me dejaba en paz, hermano, cuando nos comentaron de poder cambiar de cobertura. No me dejaba en paz. Entonces que yo, cuando estuve con el pastor Ezequiel, le dije: yo quiero ser honesto. Yo he visto, hermano, cómo muchos lo han traicionado al pastor Ezequiel. Como gente que nació en esa iglesia le dio la espalda y se fue, hermano, y no le avisó. Hay una obra que se levantó en otro lugar, hermano, donde el pastor firmó como aval para dar el registro o el nombre de la iglesia, y en secreto el pastor de ahí hizo todos los trámites, no sé si dio dinero o lo que haya hecho, pero de repente ya aparecía registrado su nombre y no le avisó. Y entonces, hermano, yo no tenía paz por eso, y después de platicar con él, mira, mi corazón está bien en paz, me siento tranquilo. Y creo que hice lo correcto en ese sentido, porque yo creo que es lo que Dios manda, hermano. Que seamos verdaderos, que seamos transparentes, que seamos honestos. Que si vas a hacer algo, hermano, no lo hagas a espaldas. Ten por lo menos el valor de mirar a los ojos a esa persona y decirle: ¿sabe qué está pasando esto? Yo estaba frente a él y le dije: no quiero que piense que no quiero que se sienta traicionado, y no quiero que piense que estoy haciendo cosas a sus espaldas. Está pasando esto. Y ya. Y eso, hermano, me dio paz a mí. 3 días después le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces él reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galat. Pero en la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán el arameo en un sueño y le había dicho: te advierto que dejes en paz a Jacob. Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa de Galat, y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob. ¿Qué pretendes engañándome de esa manera?, preguntó Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto? Porque me engañaste. ¿Y por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música al son de panderetas y arpas. ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió: deja en paz a Jacob. Puedo entender que sientas que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Me apresuré a irme porque tuve miedo, contestó Jacob. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que las haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te la devolveré.
Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de la familia. Labán fue a buscar primero en la carpa de Jacob, luego entró en la de Lea y después buscó en las carpas de las dos esposas esclavas, pero no encontró nada. Por último fue a la carpa de Raquel, pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en la montura de su camello y estaba sentada encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dijo a su padre: por favor, perdone mi señor si no me levanto ante usted, es que estoy con mi periodo menstrual. Labán pues continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos de la familia. Y entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. ¿Cuál es mi delito?, preguntó él. ¿Qué mal he hecho para que me persigas como si fuera un criminal? Has registrado todas mis pertenencias. Muéstrame ahora lo que hayas encontrado que sea tuyo. Ponlo aquí delante de nosotros, a la vista de nuestros parientes, para que todos lo vean, que ellos juzguen entre nosotros. Durante 20 años he estado contigo cuidando de tus rebaños. En todo ese tiempo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos esos años, nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, yo nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Trabajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más por tu rebaño. Cambiaste mi salario 10 veces. En todo eso, hermano, solo es argumento humano. ¿Hasta qué punto es humano, hermano? Hasta el punto en que esta mujer llamada Raquel, que después va a ser importante en el nacimiento de José y de Benjamín, pero hasta dónde no había temor de Dios, hermano, que era bien fácil para ella mentir, porque no estaba menstruando. Las costumbres de aquel tiempo, hermano, porque todavía no estaba la ley, no te vayas a equivocar. Es que, dicen algunos predicadores, es que no la tocó porque ya ves que te contaminabas. En aquel tiempo todavía no estaba la ley. Pero déjame explicarte, las sillas de montar de las mujeres en aquel tiempo, hermano, estaban como formadas por alfombras. Entonces, los terafines eran unas cosas así como unos muñequitos. No creas que eran así como los San Judas que luego sacan a pasear, ¿no? Como de 15 metros, no. Unos muñequitos. Entonces era fácil meterlo entre las alfombras y que no se notara. Y entonces era una falta de respeto pedirle a una mujer menstruosa que se levantara. Aparte, ¿quién crees que en su sano juicio se sentaría sobre unos ídolos, unos dioses, estando menstruando? Por eso Labán decía, no. Imagínate hasta dónde, hermano, llega la falta de temor de Dios y la falta de conocimiento, que aún entre el pueblo cristiano hay gente bien mentirosa, sin temor de Dios. Entonces, bueno, hasta los pastores, hermanos, somos capaces de decir mentiras y no nos importa. Imagínate. Pues te digo, hermano, pura carnalidad, ¿sale? Pareciera que en ocasiones la Biblia se contradice, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice Reina Valera en Lucas 2:14? La traducción, palabra de Dios para todos, dice: alaben a Dios en los cielos, que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Es importante notar que dice que haya paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. De otra manera, podríamos pensar que la paz es para todos. Para la gente que agrada a Dios. ¿Eso cuándo sucedió? Cuando nació el Señor Jesús, ¿te acuerdas? Una estrella, unos pastores, y dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero en el texto que tú y yo estamos leyendo, hermano, Efesios 2:14 al 18 dice lo siguiente: Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes, los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara. Pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio.
La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley para que los dos grupos se convirtieran en un solo pueblo con Él, y así se hizo la paz. Cristo murió en la cruz y con su muerte terminó la enemistad entre los pueblos. Hizo que todos estuvieran en paz con Dios y que fueran un solo cuerpo. Él vino y proclamó la paz tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca de Él. Por medio de Cristo todos podemos acercarnos al Padre en el mismo Espíritu. Y entonces, ¿por qué en Mateo dice que Él no vino a traer paz sino espada? Está raro, ¿no? Uno podría decir: Dios, ponte de acuerdo, porque pareces ¿qué? Bipolar, ¿no? Primero dices sí, luego dices no. ¿Dios se contradecirá, hermano? ¿O Dios será como nosotros? No. Para eso sirve la teología, hermano, para entender qué es lo que se está diciendo. El texto, hermano, no se refiere al propósito por el cual Cristo murió. Cuando dice: no crean que viene a traer la paz a la tierra, no viene a traer paz sino espada, no se refiere, hermano, al propósito por el cual Cristo murió. No se está refiriendo a eso, sino al resultado de su muerte. Él murió, hermano, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando alguien cree en Jesucristo, lo dijimos en la mañana, pasamos de vivir en obras de las tinieblas, obras malas, obras de la carne, a una vida de obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es a lo que se está refiriendo el texto de: yo no vine a traer paz. Yo vengo a decirles que todo aquel que crea en mí va a tener que enfrentar rechazo, va a tener que enfrentar oposición, va a tener que dejar su manera de vivir, y eso le acarreará problemas con sus propios familiares, con los mismos de su casa, sea su padre, sea su madre, sean sus hermanos, sea su familia extendida, sean sus amigos, sean sus vecinos, sea el mundo completo. Eso es lo que está diciendo el texto. Cuando nace el Señor Jesús es otro boleto. La razón de que yo venga a la tierra en forma humana es para traer la paz entre Dios y los hombres. Ese es mi propósito. Pero el resultado de este propósito será que todo aquel que me confiese delante de los hombres se habrá ganado enemigos, porque vivirá de tal manera que el mundo lo odiará como me odió a mí. Eso es lo que está diciendo. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Cuando se trate de escoger entre mi fidelidad a Cristo o a una persona, el mundo, etcétera, Jesús me dice que debo escogerlo siempre a Él. Eso es lo que significa este texto. Y en el caso de Jacob, él aún tiene muchas dudas con respecto a su fidelidad y fe en Dios. Dios le da una orden: vete de aquí ya se cumplió tu tiempo. Y el hombre tiene dudas. El hombre le pregunta a sus esposas, el hombre hace cosas que no tenían nada que ver con el temor a Dios. Dios me dice, hermano, hace 9 años atrás, pone en mi corazón un anhelo: levantar una obra. Me acuerdo que le llamé al pastor Lemos: pastor, fíjese que ya no estoy a gusto, o sea, es que voy a una iglesia y hay cosas buenas, pero hay cosas que no me aterrizan. Y me dice: Polo, en cada iglesia Dios ha puesto una autoridad, que es el pastor, y tú no eres quien para llegar y quitarlo. Si no te gusta lo que te están enseñando, ¿por qué no le pides a Dios que te permita levantar una obra, y a partir de ese momento enseña y haz lo que Dios te ha dicho, y quítate de problemas?
Platicamos Laura y yo. En aquel tiempo Lolita andaba en África, vino de visita aquí a México. Laura platica con Lolita y le dice: ¿cómo ves? Fíjate que sí. Y le dice: ay, amiga, empieza en tu casa. Si quieres empezar una obra, empieza en tu casa. No necesitas un templo, no necesitas un terreno, empieza en tu casa. Mira, mi esposa habla con nuestra hermana Silvia, que es su mamá, que es mi suegra. Dice: pues ahí está el garage, ¿no? Que está a un lado, donde tiene su casa Emiliano y Brittany. En aquel tiempo no estaban ahí. Y dice: ahí está. Los que se acuerdan cómo empezó el garage, no estaba como hasta el día de hoy. ¿Vale? No estaba así de bonito. Estaba bien feo, hermano. Teníamos hasta lluvia natural cuando llovía. Los que llegaron ahí, ¿se acuerdan cómo empezó la iglesia? Así empezamos, hermano. No teníamos todo esto, hermano. Esto es un lujo, ¿no? Tenía tanta unción el teclado que se caía solito. ¿No se acuerdan? Y entonces, hermano, ahí comenzamos. Imagínate, hermano, cuando le dijimos a los hermanos que nos habían conocido tanto en el ENAI como en el sur, y otros hermanos, les dijimos: vamos a comenzar una obra. Hubo algunos hermanos que nos dijeron: nos vamos con ustedes. Unos que nos dijeron: no se vayan porque es que, ¿no? Imagínate que nos hubiéramos quedado porque teníamos sentimiento de culpa con los hermanos que dejábamos. ¿Le hubiéramos hecho caso a Dios? No. Tienes que obedecer a Dios. En aquel tiempo, hermano, muchos de la familia que el día de hoy están aquí, hermano, no se congregaban con nosotros. Se congregaban en otra iglesia. El día que nos reunimos la primera vez, los que hicieron el primer servicio, ¿se acuerdan? ¿Cuántos llegamos? Repartimos 50 invitaciones, no llegó más que una niña, que era amiga de mi hermana, de mi hija, Vania. Los demás éramos bien poquitos y llegaron unos hermanos de Lienay, que fueron los que nos hicieron fuertes, hermano. Nos pasaron hasta las bocinas y todo. Empezamos así, hermano. El primer aniversario, ustedes, los que se acuerdan, lleno el auditorio y nosotros decíamos: victoria, de aquí en adelante. No, hermano, luego hubo una división. El primer aniversario hubo una división, hermano. ¡Fum! Imagínate, hermano, que nosotros hubiéramos ido: ay, por favor, no se vayan, vengan, por favor, es que nos vamos a morir. No, tuvimos que seguir adelante, hermano. Tú tienes que seguir adelante. En aquel tiempo, hermano, mi hijo me había ido a buscar, mi hijo, el que ahora está estudiando para pastor, me fue a buscar, que tenía problemas. Y él ya tenía su iglesia y sus pastores. Y yo no le dije: vente conmigo. Le dije: consúltalo con Dios. Y Dios dijo que se quede allá, porque él estaba sirviendo allá. ¿Está bien? Mi hija también estaba allá. Y el día de hoy, hermano, están pastoreando ahí cerquita de Mexicanos. Ellos están en Cortázar. Porque esa es la voluntad de Dios. Está bien. Imagínate que yo le dije: ay, no, véngase para acá, ayúdenme con el pastorado porque aquí es bien pesado. No. Cada quien cumpla la voluntad de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es como debe de ser. Dios te mandó a llamar. Tú te debes a Dios, no a un ser humano. Dios te mandó a llamar. Tu obligación y tu deber es para con Él. Imagínate, hermano, que yo tuviese que ir anhelando la casa del alfarero. Imagínate. Nunca te hemos enseñado, hermano, lo que era esa plataforma. Yo creo que era como de aquí hasta la barda, hermano, era la plataforma del alfarero.
Una iglesia enorme. Ahí todo el mundo, hermano, nos quería. No teníamos que preocuparnos de nada. Imagínate que yo todavía siguiera añorando. Dios fue muy claro conmigo, hermano, en ese sentido, cuando me dijo: no regresarás a ese lugar, porque la autoridad que está ahí está en pecado. Tú no regresarás. Pues no, porque Dios dijo que no. Te conté, viene esta invitación a cambiar de cobertura y sonaba atractivo, hermano, pero no había paz. Y Dios dice: no, te vas a quedar bajo tu cobertura hasta que se cumplan los tiempos. Y lejos de estar buscando separarte, busca mejor unidad, busca unirte. Porque vuelvo a repetirte, ayer que estuvimos platicando con este misionero, hermano, todo lo que no podríamos aprender y todo lo que no podrían sumar a nuestra vida espiritual, la experiencia de personas que llevan más de 40 años en el ministerio, hermano. Yo llevo 9, imagínate cómo estoy de verde. 9 años y no sabes nada. Esas personas la han padecido, hermanos. El día de hoy tú los ves y dices: qué preocupación tiene este canadiense, ¿no? Pero te acabo de decir, hermano, en la mañana, que desde su padre, estoy hablando de hace más de 90, su padre murió de 90 años y empezó en el ministerio como a los 20 y tantos. Hay más de 70 años de trabajo, hermano. Yo acabo de empezar. ¿Qué significa eso? Que tienes que seguir trabajando. ¿No? Que tienes que seguir trabajando, seguir trabajando. Y Dios en algún momento, a lo mejor lo veo, a lo mejor no, pero Él hará, porque es su obra. Y si dispongo mi corazón a aprender, posiblemente Dios bendiga. Porque el día de hoy, hermano, estoy recordando las palabras de alguien que me dijo: la obra de Dios se hace con los recursos de Dios, no con los tuyos. Qué mejor manera que ponernos en manos de Dios como iglesia, para que Dios cumpla su propósito y su voluntad en nosotros. ¿Amén? Entonces, hermano, eso es lo que está pasando. Cuando Dios dice: el texto, hermano, de Génesis concluye con un supuesto pacto. Nos quedamos hasta el 41, ¿va? Luego vamos a leer todo lo que sigue, hermano, hasta terminar. Entonces Labán respondió a Jacob: esas mujeres son mis hijas, esos niños son mis nietos y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío, pero ¿qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y mis nietos? Así que hagamos un pacto tú y yo, y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra y la erigió como una columna conmemorativa y dijo a los miembros de su familia: recojan algunas piedras. Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto. Con el fin de conmemorar el suceso, Labán llamó a aquel lugar Gerar Sadauta, que significa montículo del testimonio en arameo, y Jacob lo llamó Galat, que significa montículo del testimonio, pero en hebreo. Entonces Labán declaró: este montículo de piedras quedará como testimonio para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy. Esto explica por qué ese lugar fue llamado Galat, montículo del testimonio. Pero también se le llamó Mizpa, que significa torre de vigilancia. Reina Valera dice atalaya. Pues Labán dijo: que el Señor nos vigile a los dos para cerciorarse de que guardaremos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro, que Jehová atalaye entre tú y yo. Si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá aunque nadie más lo vea. Él es testigo de este pacto entre nosotros.
Mira este montículo de piedras, continuó Labán, y mira esta columna conmemorativa que he levantado entre nosotros, entre tú y yo, como testigos de nuestros votos. Yo nunca cruzaré este montículo de piedras para hacerte daño, y tú nunca debes cruzar estas piedras o esta columna conmemorativa para hacerme daño. Invoco al Dios de nuestros antepasados, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de mi abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros. Y entonces Jacob juró delante del temible Dios de su padre Isaac, respetar la línea fronteriza. Luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios allí en el monte e invitó a todos a un banquete para celebrar el pacto. Después de comer pasaron la noche en el monte. Labán se levantó temprano a la mañana siguiente, besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. Después se marchó y regresó a su casa. Y uno dijera, qué bonito, ¿no? Mira, Dios lo no. ¿Quién era Labán y quién era Jacob, hermano, en aquel tiempo? Dos mentirosos, dos tracaleros. Eso, hermano, solamente era un acuerdo de no agresión, no era ningún pacto, como tú y yo lo conocemos, que es un pacto con Dios. Lo que está hablando ahí, hermano, ¿te acuerdas cuando iniciamos el capítulo 30? Que Labán menciona al Dios, pero él lo comparaba ¿a quién? Con el Dios de su padre o de su abuelo. Es decir, para Labán Dios era cualquier otro Dios. Él habló como lo haría, por ejemplo, cualquier católico o cualquier otra creencia. Todos somos hijos de Dios, ¿no? ¿Qué dicen ellos? Todos somos hijos de Dios, porque Dios nos ama a todos. Ese es su concepto de ellos. Tú y yo sabemos la verdad. No todos somos hijos de Dios. Si nos dijo Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces, hermano, eso es lo que hicieron. Dijeron, bueno, ya nos hemos atracado mucho, ¿no? Para no seguir con estas tonterías, que sirva como testimonio, ¿sale? Ni yo te voy a transar, ni tú me vas a transar. Como cualquier padre, hermano, ¿no? Imagínate que Vania se casa, cuando le toque su tiempo, y yo le diga, aquí está, puedes estar con ella como quieras, porque ahora ya es tu esposa. No, hermano. Lo menos que le diría, ten cuidado, ¿no? Delante de Dios, de no hacérmela sufrir. No te voy a hacer nada. Conozco gente. No te voy a hacer nada. No. Como cualquier padre, hermano, le diría a esa persona, ten cuidado de no maltratarlas y de no engañarlas. No le pide otra cosa difícil, ¿sale? Pero esto, hermano, nos da una idea de por qué el texto bíblico no es lo que tú y yo creemos. Visto así, hermano, así a primera vista dices tú, ay, qué padre, por fin Dios. No. Sí, aquí aparece con D mayúscula, hermano. Ve los originales y ve las palabras que se usan en el original y te vas a dar cuenta que no es, Labán no era temeroso de Dios, no conocía a Dios. No puedes temer lo que no conoces. Era supersticioso, por eso es que cuando tiene el sueño, que le dijo, ten cuidado de no hablarle descomedidamente. ¿Cuántos de nosotros éramos bien supersticiosos, no? Si no te persignas cuando pases delante de una iglesia, te puede ir mal. Pasabas ahí en aquel tiempo pasaban los tranvías así todo el Zócalo y pasabas como 15 veces por la catedral y todo, ¿no? Donde había un nicho, hermano, ahí, ¿no? ¿Y a poco eso te salvó? No. Entonces, hermano, esto es parecido a esto. Pero vamos terminando, ¿le parece? Por ahí si le avisas que ya vamos a terminar, porfa. Los versículos 37 al 39 de Mateo 10 dicen, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Nunca significan estos versículos que dejen o que dejemos de amar a nuestra familia. No significa eso, hermano.
pero sí nos advierte de ponerlos por encima de nuestro amor por Cristo. Eso sí, Cristo está diciendo: tú puedes amar a tu padre, puedes amar a tu madre, puedes amar a todos tus familiares, a todos sin excepción, pero cuando se trate de decidir entre mi voluntad y tu afecto por tus familiares, escoge mi voluntad. Te lo dije. Hoy en día, hermanos, si nosotros nos fuéramos para Huatulco, mira, así nos apoyarían los pastores que conocemos para levantar una obra. Así, hermano. El asunto es: ¿Dios me mandó para allá? No. Pues aquí te quedas. Esa es la voluntad de Dios en este lugar. La iglesia de mexicanos, hermanos, yo le dije a la hermana Pati: hermana, ¿quiere que la vayamos a apoyar allá y nos quedemos? Pero claro que sí, véngase. Ahí cerquita está Guanajuato, hermano, las mejores universidades. Ahí está Celaya también, ¿no? Están matando mucho, pero ahí está, ¿no? ¿Dios dijo que me fuera para allá? No, aquí te quedas. Porque esa es la voluntad de Dios para tu vida, para este ministerio y para esta iglesia. Así es esto. Cuando se trate de escoger entre mi voluntad y tus afectos o tus deseos personales, escoge la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. No está diciendo que no ames a tus familiares. No está diciendo que los odies, mucho menos. Tomar nuestra cruz, hermano, no significa necesariamente una muerte física. Tengo que morir crucificado. No. Me van a matar por mi testimonio de ser cristiano. No significa eso, hermano. Pero sí nos advierte de las consecuencias de buscar únicamente vivir para mis deseos. Es decir, realizarme, alcanzar mis metas, etcétera, etcétera, etcétera. Para el mundo, una persona exitosa es aquella que logra la mayor cantidad de bienes materiales e intelectuales, así como reconocimiento, entiéndase fama. Pero en el reino de Dios, una persona exitosa no existe. De una vez, hermano, si tenías una ilusión, si tenías un globito de la felicidad, pónchalo. En serio. En el reino de Dios, hermano, no te dejes guiar por Marcos Witt, no te dejes guiar por Jesús Adrián Romero, no te dejes guiar por Cash Luna, no te dejes guiar por Guillermo Maldonado, no te dejes guiar por Billy Graham, ni por nadie, te dejes guiar por absolutamente nadie. La palabra de Dios dice: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El que quiera ser el mayor entre ustedes deberá ser el siervo de ustedes. Dios no nos llamó a tener la iglesia más grande, a nadie. Dios no nos llamó a que seamos famosos o reconocidos, porque dijo un predicador: así más gente se convierte al Señor. En una campaña, hermano, de un hombre llamado Yeye Ávila, invitan a José Luis Rodríguez el Puma. Y la gente, ¿por qué iba? Vamos a ver al Puma. Y decía este hombre, no sé si era Carlos Anacondia o era Yeye Ávila, y decía: vienen a ver al Puma, pero se llevan a Cristo. Qué estupidez. En serio. Se llevan al León de Judá. No, hermano, Dios no nos llamó a eso. Dios no nos llamó a ser ricos, Dios no nos llamó a ser famosos, Dios no nos llamó, hermano, a ser como tantas personas en el mundo. Brent, nos decía el pastor Brent ayer, que él era capitán de barcos. Dice que él muchos años piloteó yates y nos enseñó las fotos, hermano. Dice: un yate de estos vale $89 millones. Y tú dices, y el dueño de tiene otros 9 más. La señora es el piloto de pero tiene 9 más por todo el mundo. Mantenerlos cuestan $89 millones al año, entre licencias. Y tiene aparte otras propiedades. Dices tú, el cuate está podrido en dinero. ¿Sí? ¿Tiene a Cristo? No lo sé. Pero tú ves al pastor Brenda, hermano, vestido de pantalón de mezclilla y una playera común y corriente.
Así. Así ves ese hombre. No ostenta nada, hermano. No trae cadenas de oro, no trae esclavas de oro, no trae relojes de supermarca no, hermano, no trae más que su anillo de bodas en el dedo anular y un reloj común y corriente. A lo mejor costará, no sé, $300, no sé. No trae una super tablet para no leer, no, trae su Biblia así, igual. Pero conoce gente, hermano. Ha ministrado en lugares donde yo nunca voy a ir. Y está bien, no pasa nada. Porque eso nos llamó Cristo. Escucha. En el reino de Dios, para el mundo, una persona exitosa es aquella que logra la mayor cantidad de bienes materiales e intelectuales, así como de reconocimiento, entiéndase fama. Pero en el reino de Dios, una persona exitosa no existe. Jamás piense o se deje engañar por predicadores que le dicen que Dios no tiene problema con la fama. Dios no está buscando ídolos del pueblo, ¿no? El último de los reyes, ¿no? La nueva serie de Vicente Fernández. Dios no está buscando eso entre los cristianos, hermano. Mediten en las palabras de Cristo en Mateo 25:23, que dice lo siguiente: el amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. ¿Qué dijo? Mi buen siervo fiel. Oh, mi gran hombre de Dios, mi gran mujer porque ay, como hay cristianitos, ¿no? Es una gran mujer de Dios, es un gran hombre. No hay grandes mujeres ni hombres de Dios, simplemente hay siervos inútiles. Siervo inútil eres. Predicaste la palabra hoy domingo y hubo unción y la presencia de Dios estuvo ahí y gente se convirtió. Siervo inútil, porque solamente hiciste lo que se te pidió. Eso fue lo que hiciste. Fui a predicar, hermano, fui a las calles y salí. Mire, 20 almas para el Señor. Siervo inútil, porque solamente hiciste lo que se te pidió. Mi esposa, una gran mujer, sierva inútil. El pastor de la iglesia, siervo inútil. Es lo que somos. Es lo que Cristo está buscando. Siervos fieles. Siervos fieles. Siervos que administran, no que se creen los dueños. Siervos que Dios les dice: aquí quiero que pongas una hoja, aquí, y no te muevas. Aunque vayas a otro lugar y te digan: ay, véngase para acá, pastor, porque aquí nos haría mucho bien si usted nos predicara. No te muevas, quédate ahí, yo te puse ahí. Pero acaban de abrir una iglesia aquí abajito y son 2,000 miembros. Yo te puse ahí, porque aquel tiene mayor capacidad, por eso le di 10 minas. A ti nada más te di una porque estás, ¿no? Porque eres bien ambicioso. Si te doy más te vas a volver loco. Quédate ahí, porque estoy probando tu corazón para ver si hay temor de mí en tu corazón, o qué es lo que te mueve a servirme. ¿Por qué me sirves? ¿Por qué has aguantado hasta el día de hoy? ¿Porque me amas o porque estás esperando las recompensas? ¡Ay, qué feo! Que Dios me dijera: conozco tu corazón y estás aquí solamente esperando que venga la bendición para tu vida. Quítenle lo que le dieron. Quítenle al siervo inútil, siervo infiel y malo. Quítenle lo que se le dio, porque aún lo que creía tener no lo tiene.
Por eso, hermano, hay que conocer el corazón de nosotros. No sé que estemos anhelando cosas. Me decía el pastor Ezequiel, tranquilo, Polo, es que hay cosas que tú no sabes. Mira, para poder tener el registro hay que hacer esto y te tenemos que ordenar, porque para que tú seas un pastor hay que ordenarte. Se te hace un pequeño examen a ti y también a la iglesia que pastoreas. Cuando nos vayan a ordenar, hermano, nos vayan a dar el registro como iglesia, va a venir un sínodo, entre ellos el pastor Ezequiel, y le va a preguntar, a ver, hermana Hortensia, ¿qué es la fe? Hermana Marta, ¿qué es la salvación? Hermana Lulú, ¿qué es la Trinidad? ¿Qué les he enseñado? Pastor, pase al frente y aquí va a haber un sínodo. Explíquenos qué es la transubstanciación. ¿Qué significa la sangre de Cristo nos redimió? Y entonces se extiende un certificado que dice que usted fue aprobada por un sínodo de tal iglesia, tal iglesia, tal iglesia, se presentan de gobernación y le dan un registro. Pero primero necesita tener un terreno propio. Porque imagínense, le damos aquí el registro y después se cambia. Y luego se va. No, no puede. Debe tener una base. Tranquilo. Pastor, ¿siempre va a ser así? No, pero todos hemos pasado una etapa de prueba. Todos, sin excepción, pasamos una etapa de prueba y Dios te está probando. Está bien, pastor. Mejor me calmo y me quedo callado, ¿no? Que yo no sé. Y no te metes en problemas con Dios. Yo no quiero que Dios me vuelva a disciplinar, ¿no? Está bien fea la disciplina de Dios, hermano. No es grata la disciplina del Señor. El amo dijo, bien hecho mi buen servo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo, entra en el gozo de tu Señor. Dios busca siervos fieles, no estrellas cristianas o grandes hombres y mujeres de Dios. No está buscando eso Dios. Siervos fieles. Señor, hoy tengo un trabajo donde gano X cantidad, pero esto es tuyo, Dios. Buen servo y fiel. Un día mi palabra se cumplirá. ¿Has visto hombres solícitos en su trabajo? Delante de los príncipes lo verás, nunca delante de los de baja condición. Proverbios. ¿Qué significa? Hagan todo, no como para el ojo humano. Hagan todo como para el Señor. ¿Lavas baños? Lava baños como nadie en el mundo lava los baños. Como si el que fuera a ocupar ese baño, el Señor Jesucristo, ¿cómo dejarías ese baño? Bueno, así lávalo. ¿Esa silla la vas a limpiar? Límpiala como para el Señor Jesucristo. ¿Vas a adorar? ¿Vas a levantar tus manos? Levántalas con todo tu corazón para tu Señor Jesucristo. ¿Vas a gozarte en la alabanza? Gózate con todas tus fuerzas para tu Señor Jesucristo, porque es delante de Él quien lo haces. Y estaba Mical, ¡oh! Y el rey, ¡qué honor! Como cualquier vulgar te has exhibido. No fue delante de los hombres que yo hice esto, fue delante de Dios, y aún me haré más vil. Oh, Dios me rescató de la porquería. No doy mi testimonio para que me admiren o sientan lástima de mí. Si tengo que contar lo más vergonzoso que Dios me perdonó, lo volveré a decir las veces que sean necesarias para la gloria de Dios.
Que te quede claro, iglesia. Jamás negaré de donde Dios me rescató. Jamás. Siempre diré que Él me sacó de la inmundicia, de la maldad, del pecado. Porque así de poderoso y de glorioso es el Señor. Así. Siervos fieles, cierra tus ojos un momento.